el presente de Racing es realmente malo. Luego de la salida de Diego Milito del club, Rubén Capria llegó como manager y con él Juan Antonio Pizzi, que tuvo un penoso paso por la institución. Perdió 2 finales donde recibió 8 goles, quedó fuera de la Copa Libertadores ante Sao Paulo cuando era candidato a pasar de ronda y perdió el clásico contra Independiente. Con su salida, Claudio Úbeda asumió la dirección técnica y quedó fuera de la Copa Argentina, además de estar muy rezagado en el campeonato. Por otra parte, el mago Capria quedó prácticamente pintado en su cargo hasta diciembre. Es por eso que el pedido de los hinchas es claro. Quieren la vuelta de Diego Milito, pero ¿realmente fue bueno su paso? Antes de empezar hay que poner todo en contexto. Racing venía de tener 3 técnicos en apenas 2 años. Facundo Saba chocó la Ferrari con quizás uno de los mejores planteles de los últimos tiempos. Ricardo Zielinski duró apenas unos meses y Diego Coca, en su segundo paso, se fue por la puerta de atrás luego de quedar afuera de la Copa Sudamericana ante Libertad y perder contra Independiente, que jugó con los pibes y con un jugador menos. Fue ahí que llegó Diego Milito. El 30 de noviembre, luego de que Racing estuviera naufragando por el torneo local, Víctor Blanco fue reelegido como presidente de la institución. 2 semanas después, el 16 de diciembre, se produjo la llegada de Diego Milito al club como secretario técnico junto a su equipo de trabajo, Javier Weiner, Bruno Gentile, Agustín Anastasi y Diego Huerta. Además, Miguel Gomis, descubridor de Milito, fue elegido para que sea el coordinador de las inferiores. Un día después, el 17 de diciembre del 2017, Edgardo el Chacho Coudet fue elegido como entrenador y, según Blanco y Milito, ambos debatieron para elegir al sucesor de Coca. Con la llegada del equipo del Príncipe, cada integrante tenía una labor específica con la idea de amoldar el proyecto del Sevilla con las realidades de Sudamérica. De esta manera, Weiner, Gentile, Anastasi y Huerta se encargaron de analizar jugadores de la primera división de Chile, Paraguay, Uruguay, Colombia, Venezuela, además de la de Argentina y de la Primera Nacional y la B Metro. No solo eso, sino que también seguían a aquellos argentinos que disputaban partidos en Ecuador, Bolivia y Perú. De esta manera, Racing salía al mercado en busca de jugadores específicos para posiciones específicas. En paralelo se desarrollaban todos los meses 3 onces ideales según 3 parámetros: jugadores a nivel local, ligas sudamericanas, incluidos argentinos, y de jóvenes promesas. Así se seleccionaban 3 jugadores por posición como máximo y se hacía un seguimiento exhaustivo de ese jugador. En paralelo se los clasificaban. Si tenían 0, 1 o 2, no poseían las condiciones necesarias para jugar en Racing. Si tenían 3 o 4, no estaba listo para jugar en el presente, pero quizás sí en el futuro. Con 5 o 6 es un jugador a seguir, pero no para pelear un puesto. Si alcanzaba el 7 u el 8, era un jugador que podía ser titular, y con 9 o 10 era titular indiscutido, además de ser posiblemente transferido a Europa. Cabe resaltar que este desarrollo estaba basado en el ADN racinguista, un equipo de salidas prolijas por abajo que iba siempre en busca del arco rival y que presionaba alto. Coudet encajaba a la perfección con este perfil. En paralelo, Huerta y Gomis se encargaron de darle a Racing una identidad en las inferiores, con el fin de que todos jueguen de la misma manera que la primera división y que no les costara el paso de una división a la otra. A su vez, se realizaban informes todas las semanas de los jugadores de las inferiores para ver quiénes tenían condiciones para el futuro. Antes de entrar al análisis de si fue bueno o no el paso de Milito como secretario técnico, es importante resaltar que todos tenían una comunicación muy fluida entre sí. Si un scout miraba a un jugador determinado y era aprobado por él, Weiner debía analizarlo y decirle si lo seguía mirando o si se lo presentaba a Milito, y ahí se tomaba una decisión. Todos tenían un rol y era muy importante que lo llevaran a la perfección. Esto tenía 2 objetivos claros: tener jugadores surgidos del predio Tita, por eso hicieron convenios con Atlético de Rafael y Juventud Unida de Gualeguaychú, además de la Copa Academia, y generar una plusvalía con la compra y venta de jugadores. Con la llegada de Coudet se necesitó rearmar la estructura del plantel para pelear de igual a igual en todos los frentes. 6 meses antes, Racing hizo una inversión importante en jugadores que casi no rindieron. Con Coca llegaron Renzo Sarabia a préstamo, Augusto Solari, Martín Ojeda, Alexis Soto, Enrique Triverio, Javier García, Rodrigo Amaral, Juan Patiño, Arévalo Ríos, Miguel Barbieri, Lucas Orban y Andrés Ibargüen. Sin embargo, con Coudet nuevamente se inició una renovación del plantel y llegaron 7 nuevos refuerzos: Leonardo Sigali, Alejandro Donati, Neri Domínguez, Neri Cardoso, Ricardo Centurión y Gonzalo Piovi. Aquí surge una gran disputa que hasta el día de hoy se debate. ¿Estos jugadores fueron pedidos por Coudet o por Milito? A ciencia cierta, Donati y Domínguez fueron dirigidos por el Chacho en Rosario Central, así que ya los conocía muy bien. Cardoso, según trascendió en el 2018, fue recomendado por el turco Mohamed a Coudet para que se lo llevara, y el flamante entrenador fue a hablar con la familia de Sigali para que venga a la academia. Por otra parte, Centurión seguramente fue algo de ambos porque sus cualidades están a la vista y Piovi llegó como una apuesta. Salvo el ex argentinos, todos los demás jugadores rindieron casi sin problemas. A medida que iban pasando los meses, Neri Cardoso perdió terreno y su rendimiento iba en picado, pero el resto era
una fija en el equipo titular del Chacho. En julio del 2018, con Racing como firme candidato a la Copa Libertadores, se produce una salida que dolió mucho en el club. Es más, este es un error que se va a repetir también en el 2020, la venta de Lautaro Martínez. La joya del predio Tita era una fija del equipo de Coudet y perdió su ancho de espada de cara a lo que quedaba en el certamen. Sin embargo, llegaron otros grandes baluartes como Marcelo Díaz, Gabriel Arias, Eugenio Mena, Mauricio Martínez, Gustavo Bou, Paul Fernández y Jonathan Cristaldo. Arias y Mena son aciertos puros y duros de la Secretaría Técnica. Díaz es un poco de ambos, al igual que Paul Fernández. Bou llegó como el reemplazante de Lautaro para tener un delantero probado con la celeste y blanca y con jerarquía. Por último, el Churri es mérito casi en su totalidad del Chacho. Racing era firme candidato al título, cerró la temporada 2018 como líder, con Defensa y Justicia ahí nomás en el segundo lugar. Es por eso que, equipo que viene bien, se suele reforzar en zonas específicas. Coudet creía que la prioridad de la academia era sí o sí en el ataque. Una de las novelas de ese mercado fue el Morro García. El entrañable delantero uruguayo estuvo muy cerca de firmar. Sin embargo, la Secretaría Técnica se volcó por un jugador con mayor experiencia y roce, Darío Svitanich. Otro de los que llegó fue Andrés Ríos. El ex jugador de River y Defensa fue pedido por Coudet ante las variantes que barajaba la Secretaría Técnica. Por último, el colombiano Mateo Casierra vino a préstamo desde el Ajax, aunque apenas jugó un partido. El equipo campeón sufrió varias bajas, algunas muy sensibles. Con la salida de Paul Fernández, Centurión, Renzo Sarabia, entre tantos otros jugadores de recambio, Racing necesitaba reestructurarse en algunas zonas del plantel. Por eso fue en busca de puestos claves como el creativo. En ese mercado de pases llegó Matías Rojas, que venía a dejar la chiquitita en Defensa y Justicia y que fue pedido por el entrenador y la Secretaría Técnica. Luego se le cumplieron algunos pedidos al DT, como la incorporación de Walter Montoya. También llegó David Barbona como una apuesta de la Secretaría Técnica y José Luis Rodríguez Bevans, que fue una de las novelas del mercado de pases y apenas jugó un partido. Sin embargo, la polémica llegó con Nicolás Reñero. El ex delantero de San Lorenzo llegó a Racing como el refuerzo top del mercado, donde pagó cerca de 4 millones de dólares y fue pedido por Coudet y por la Secretaría. Es más, Reñero estaba dentro de esa clasificación de 9 o 10 mencionada anteriormente como uno de los estandartes de Racing, pero no fue tan así. El Principito quedó muy relegado en la consideración de la academia luego de la pandemia por una pubalgia y terminó siendo muy resistido por la hinchada. Tras el trofeo de campeones, Milito se hizo cargo al 100% de Racing y de la toma de decisiones futbolísticas. Junto a su Secretaría Técnica hicieron un informe sobre técnicos que encajaban con el estilo que Racing pretende. De 10 elegidos, el primero fue Jorge Sampaoli, pero la negociación quedó trunca. La segunda opción fue su ex ayudante, Sebastián Becasese. El entrenador subcampeón con Defensa y Justicia venía de un mal paso por Independiente en cuanto a resultados y quedó muy marcado por eso, además de pasar a la vereda de enfrente en muy pocos meses. Sin embargo, no todo fue color de rosas. Milito encontró muchas dificultades para comprar jugadores de parte de la dirigencia. Para citar un ejemplo, la comisión directiva creía que era un gasto muy elevado comprar a Gabriel Aucho por $1 millón y por eso el demonio nunca retornó a Racing. Además, era necesaria la compra de extremos por el estilo del entrenador. En ese mercado de pases llegaron todos jugadores aprobados por la Secretaría Técnica: Leonel Miranda, Héctor Fertoli y la gran apuesta, Benjamín Garré. A su vez, Racing perdió a Alejandro Donati y a Rodríguez Evans, jugadores a los que nunca reemplazó. Ahí empezaron los parches de Becasese. Puso a Neri Domínguez, ya aprobado por Coudet, como central, y a Montoya de lateral por derecha, lugar que perdió con Iván Pillud. Otro de los aspectos que buscó la Secretaría fue subir juveniles al primer equipo. Lo hizo con Elías Machuca, Carlos Alcaraz, Fabricio Domínguez, entre tantos otros. Sin embargo, tan solo 3 jugadores lograron establecerse, los mencionados Alcaraz, Domínguez y Juan José Cáceres. El resto fue cedido o se mantuvo en categorías inferiores. Para el último mercado de Milito como secretario técnico, en Racing se cometió el mismo error que tuvo en el 2018. Otra vez como candidato a pelear el certamen internacional, la KD vendió a Matías Aracho, pieza clave del esquema, en la mitad de la Copa y no lo reemplazó con nadie. Llegaron en ese mercado Lorenzo Melgarejo como un jugador de jerarquía por su paso europeo y Matías Ibáñez tras la salida de Javier García. La academia, de forma milagrosa, llegó a los cuartos de final tras eliminar al campeón, pero perdió contra Boca en la Bombonera. En medio de la serie contra Flamengo, Diego Milito renunció a su cargo. Que debía hablarle al hincha y al socio de Racing, que merece conocer después de esta semana que se han dicho tantas cosas, mi sentir. Les quiero contar que tomé la decisión de no continuar a partir de la próxima gestión siendo el secretario técnico del club. Según sus palabras, él no coincidía con la política económica del club y consideraba que la inversión no era un gasto, algo que siempre se le criticó a Víctor Blanco. Y dejar atrás viejas políticas de los años 90, las cuales padecí. Esas de las chicanas, desestabilización, operaciones, que son autodestructivas e innecesarias para nuestro club. Yo pretendo otro club, el de la evolución, la tecnología, la de equipos de trabajo, de la buena comunicación y vinculación con el mundo, la del crecimiento de la infraestructura, el de conformar equipos competitivos que peleen cosas importantes y que la inversión no sea considerada un gasto.
Tiempo después se conoció que había diferencias con Adrián El Oso Fernández, presidente del fútbol amateur, que intervenía en las decisiones del primer equipo. No solo eso, sino que Miguel Jiménez, mano derecha de Blanco, también estaba en contra de las ideas del príncipe. Es por eso que, principalmente, el ídolo del club abandonó la institución una vez que se finalizó el vínculo de BKSS con la academia. Entonces uno se pregunta, ¿fue realmente bueno el paso de la Secretaría Técnica? Lo cierto es que le daba tranquilidad a la hinchada. Saber que las decisiones pasaban por un ídolo del club con gran paso por Europa transmitía tranquilidad. Sin embargo, hubo errores como también hubo aciertos. Por ejemplo, Coudet prácticamente no usó a los jugadores que trajo la Secretaría Técnica, salvo los que él mismo pidió. Por eso jugadores como Casierra, Piovi y Wolses no tuvieron lugar o apenas tuvieron recorrido. También es cierto que aquellos que vinieron después del campeonato rindieron muy poco. Montoya, Reñero, que arrancó bien y después se quedó por la lesión, Rodríguez Bevans, Rojas, Miranda, que solo tuvo 6 meses buenos en el club y hoy es uno de los jugadores más resistidos de Racing, entre tantos otros ejemplos. Sin embargo, si uno hace un repaso, los jugadores que vinieron desde que está Milito le dieron un plus al equipo. Un salto de calidad. En total se trajeron 29 jugadores en 3 años de gestión. No obstante, también es cierto que los 2 mejores mercados de pases se dieron en el 2018, con Coudet en la dirección técnica y, muy probablemente, fue gran partícipe en la toma de decisiones. Milito quedó marcado desde el momento que eligió a BKSS. A partir de ahí, la dirigencia miraba con reojo lo que realizaba el ídolo. Si no, es simple la cuenta. Antes de Beca, Racing invirtió más de 2 palos por Garré, que era una apuesta, y con el nuevo entrenador no puso un palo por un jugador querido y aprobado en el club como Gabriel Auche. La no llegada de Cristian Romero y Jorge El Corcho Rodríguez, que eran reemplazantes de Donati y Chelo Díaz, que estaba lesionado para la Copa, también marcó un rumbo político. Por eso Milito se cansó y se fue del club. Las formas no fueron las mejores. Dejar huérfano a su DT y al equipo que él mismo armó en medio de una serie de Copa Libertadores contra el Flamengo no estuvo bien. Sin embargo, lo realizado por el ídolo a nivel jugadores en su mayoría fue un acierto. Hoy los mejores de Racing son aquellos que vinieron con Milito. Los refuerzos de Capria como manager rozan el escándalo porque hay algunos que no tienen nivel para jugar con la celeste y blanca y se nota. No solo eso, sino que Racing trajo 9 jugadores ni bien se fue el príncipe. Un técnico muy caro como Juan Antonio Pizzi y pagó más de $2 millones por la mitad del pase a Aníbal Moreno. El presente de Racing es uno de los peores en mucho tiempo. Un equipo sin alma, sin jugadores a la altura del club y con decisiones futbolísticas muy polémicas. Jugadores que no rinden y sin una idea ni un proyecto deportivo. Por eso, seguramente, hasta que la cosa no cambie, Víctor Blanco va a ser muy criticado por parte de la hinchada por primera vez en 7 años de presidencia, lo que va a marcar un antes y un después en su gestión con la academia. Si te gustó el video, deja un like, un comentario y suscríbete. Hasta luego.